anterior, la semana pasada, vimos más o menos algunas generalidades, ¿no? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Nada. Absolutamente nada de lo que vimos en la clase pasada. ¿No se acuerdan? La sangre. ¿Se acuerdan que el título fue la sangre? Ok. Bueno, en la clase pasada vimos generalidades sobre la sangre, ¿no? Cuáles eran sus componentes, cuáles eran sus funciones, hablamos un poquito del plasma, sus componentes, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a ver ahora, vamos a continuar hablando de la sangre, vamos a ver el punto de la hematopoiesis, ¿ya? La hematopoiesis. ¿Qué significará hematopoiesis? ¿Qué significará la palabra hematopoiesis? Más o menos, ¿una idea? Generación de sangre. Ahí está, muy bien. Generación de sangre, formación de sangre, ¿no? Poiesis es formación, hemato es sangre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar cómo se forma la sangre, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se produce la sangre? ¿No? En algún lugar del cuerpo se produce la sangre, ¿no es cierto? ¿Dónde será esto? En la médula ósea roja. Muy bien. Porque también hay una médula ósea amarilla. ¿No? Hay dos tipos de médula ósea: roja y amarilla. La roja no produce sangre, porque solamente es tejido adiposo, ¿no? Tejido graso, que no forma sangre. La que sí forma sangre es la médula ósea roja. ¿Ok? Muy bien. ¿Y dónde está la médula ósea roja? En los huesos largos. En los huesos largos. Muy bien. Como el fémur, el húmero. ¿En todos los huesos largos? No, menos en la clavícula. En la clavícula no. Y eso. Porque lo de la rama yo no lo grabé. En algunos huesos. Lo grabé de pie. Pero más que todo, ¿sabes qué? Más que todo depende de la edad de la persona. No, a ver, porque no tengo la Por ejemplo, si yo te pregunto, en un recién nacido, ¿dónde se produce la sangre? Igual, en la médula ósea roja. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un recién nacido y un adulto? Recién nacido está compuesto por todo menos la. Que en el recién nacido, la médula ósea roja está Predomina todos. en todos los huesos, prácticamente en el 100% de los huesos. En cambio, en el adulto ya no. En el adulto va disminuyendo conforme avanza la edad, va disminuyendo progresivamente la cantidad de médula ósea roja. ¿De acuerdo? Ya. Va bajando progresivamente. En un adulto mayor, ya la cantidad de médula ósea roja que quede muy poca. Nula. ¿No? Se va secando. Se va secando después de la edad. Ya, claro. Y eso porque en realidad, conforme avanza la edad, nosotros ya no tenemos tanta necesidad de formar sangre, ¿no? Ya no hay tanta necesidad. Tenemos más o menos una cantidad permanente, no hay mucha necesidad. Salvo que, por ejemplo, una persona adulta done sangre. Por ejemplo, si tú vas a donar sangre a un hospital, a un banco de sangre, te van a sacar ya mismo si la cosa. ¿Cuánto te sacan? Pero allá, sí se acuerdan de la clase pasada. 450 mililitros. ¿No? Pero si a ti te sacan esa cantidad bruscamente, ocurre una donación, te sacan en unos cuantos minutos, te sacan esa cantidad. Entonces, la médula ósea roja se va a activar y además también la médula ósea amarilla. Nuestra médula ósea amarilla se activa momentáneamente para reponer, si digamos el sangrado ha sido cuantioso, abundante, una hemorragia. Por ejemplo, sufres un accidente, pierdes un litro de sangre, se activa la médula ósea amarilla. Momentáneamente comienza a reponer sangre, pero si ya nuevamente tenemos la cantidad adecuada, nuevamente ya se convierte en médula ósea amarilla. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, antes del nacimiento,
cuando somos embriones o cuando somos fetos, la sangre también se producirá en la médula ósea roja. No, se produce el saco vitelino. Y el... Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, porque el embrión, por ejemplo, no tiene huesos, no tiene huesos, entonces no hay médula ósea. Entonces, la sangre se tiene que elaborar en otro lugar, ¿no? Inicialmente es en el saco vitelino, en el saco vitelino, ¿ya? Luego, cuando somos fetos, la sangre ya no hay saco vitelino en el feto, ya se comienza a transformar en otros tejidos. Y la sangre en la etapa fetal se va a producir ¿dónde? En el hígado. En el hígado. ¿Okay? En el vaso también, en pequeña carne. ¿De acuerdo? Y luego ya la cantidad de sangre que se produce en el hígado, conforme avanza la gestación, va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo y comienza a aparecer en la producción en la médula ósea. Comienza a aparecer en la médula ósea. ¿De acuerdo? Esa es la etapa mieloide. O sea, hay tres etapas en la producción de la sangre: la etapa mesoblástica, la etapa hepática y la etapa mieloide. La etapa mesoblástica es cuando se produce en el embrión, el saco vitelino. La etapa hepática cuando se produce en el hígado. Y la etapa mieloide cuando se produce ya en la médula ósea, propiamente. Al momento de nacer, ya la producción en el hígado ya desaparece totalmente y solamente hay producción en la médula ósea, en la médula roja. ¿De acuerdo? Que, como lo repito, el recién nacido está en todito los huesos. En todito los huesos. Y de ahí poco a poco va disminuyendo. Cuando hablamos de hematopoiesis, nos vamos a referir a la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o de todos ellos. ¿A qué nos referimos? A todos. Porque me dicen hematopoiesis. Perdón, sí. Claro. O sea, la hematopoiesis tiene sus componentes, ¿no? Si, por ejemplo, como dice acá nuestro compañero, si solamente nos referimos a la formación de glóbulos rojos, se llamará eritropoiesis. Si solamente nos referimos a la formación de glóbulos blancos, se llamará leucopoiesis. Y si solamente nos referimos a la formación de plaquetas, trombopoiesis. Y todo junto será la hematopoiesis. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ok. Bueno, entonces vamos viendo las diapositivas, ¿no? La hematopoiesis comienza a partir de una célula que se llama célula madre, ¿no? Célula madre o stem cell. Stem cell en inglés significa célula tronco, o sea, célula, la que da origen a todo, ¿no? La que da origen a todo. Es la célula madre o célula totipotencial. Totipotencial porque tiene la capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula. Tiene esa capacidad. Puede transformarse en una célula epitelial, en una célula muscular, en una célula nerviosa, en cualquier tipo de célula. ¿Ok? Totipotencial. Esta célula madre hematopoyética se divide a su vez o da origen a diversos da origen a dos tipos de células: la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. ¿De acuerdo? La célula madre mieloide va a ser aquella que da origen a elementos que se originan y maduran en la médula ósea. En cambio, la célula madre linfoide va a dar origen a elementos que se originan en la médula ósea, pero que no maduran en la médula ósea, sino en los tejidos linfoides. Por ejemplo, en el timo, en el vaso. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuáles son las células que derivan de la línea mieloide? Tenemos las plaquetas, los glóbulos rojos, y los glóbulos blancos también con leucocitos, pero solamente los que son granulocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos
y el monocito. Entonces esos son elementos mieloides. Y los que derivan de la célula madre linfoide son exclusivamente los linfocitos. Los linfocitos. Y mencionan acá 3 tipos de linfocitos. El linfocito NK, o natural killer, el linfocito T, el linfocito B. ¿De acuerdo? ¿Ya? La formación de todos estos elementos entonces es la hematopoiesis. ¿Ok? Pero en realidad, ¿a qué se llama célula madre? Célula madre se llama a toda célula que se divide y da origen a células hijas. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esta división, ¿cómo se llama? Ustedes han llevado biología. Puede ser una mitosis, ¿no? O también podría ser una meiosis. Claro. ¿No? La diferencia está que en una mitosis, ¿cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? En una mitosis, la célula madre va a dar origen a 2 células hijas y que conservan el mismo número cromosómico, ¿no? Si la célula madre tiene 46 cromosomas, cada célula hija también tendrá 46 cromosomas, o sea, células diploides, ¿no? Células diploides. Y en una meiosis, ¿qué ocurre? En una meiosis se originan 4 células hijas, pero ya son células haploides, que ya solamente van a tener la mitad del número cromosómico, ¿no? O también se llaman gametos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esos 2 tipos de división celular en nuestro organismo, ¿ya? Mitosis o meiosis. Entonces siempre a toda célula que origina células hijas se le llama célula madre. ¿De acuerdo? Célula madre. ¿Sí? En el caso de nuestro organismo, la primera célula madre que se forma, ¿cuál será? La primerita. Nuestra primera célula que se forma. ¿Cuál es nuestra primera célula que se forma? Por la unión del óvulo y el espermatozoide. El huevo o cigoto. Esa es nuestra primera célula madre. ¿De acuerdo? Nuestra primera célula madre. Y esta se comienza a dividir. Da origen al estadio de. Este es el huevo cigótico. Da origen al estadio de 2 células, 4 células, ¿no? Estadio de mórula, plástula, ¿no? Ustedes ya han llevado embriología, ¿no? Ok. Esas son células madre totipotenciales. Totipotenciales, ¿ok? Que tienen la capacidad de dar origen a cualquier célula del organismo. ¿Ya? Y por ende, pues, okay, a partir de ellas se forman todos los tejidos, todas las células que nosotros vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a la célula madre le vamos a llamar célula progenitora. Progenitora es la que da origen a algo. Entonces, por ejemplo, dice, nuestra madre es mi progenitora, ¿no? Porque es la que me dio origen. Y las células hijas serán células de la progenie. Es otra forma de denominarlos. La célula madre, como tal, entonces tiene una capacidad de división. Tiene una capacidad de división, es decir, la capacidad de dar células hijas, originar células hijas. Pero, además, tiene otra característica. ¿Cuál es? La autorrenovación. ¿Qué significa eso? Significa que la célula madre, antes de dividirse en células hijas, se autoduplica. O sea, aparece una nueva célula madre y luego esta se divide, quedando la misma cantidad de células madre en el lugar donde se encuentra, en este caso en la médula ósea. Gracias a esta propiedad de autorrenovación es que se mantiene una cantidad
siempre estable de células madre en la médula ósea. Aunque son pocas las células madre que tenemos en la médula ósea, pero siempre se va a mantener una cierta cantidad. Es por la capacidad que tienen de autorrenovarse. ¿De acuerdo? Porque si no tuvieran esa capacidad, entonces se comenzarían a dividir las células madre y desaparecerían en un momento determinado. Se consumirían, así como los óvulos en la mujer. ¿No es cierto? Los óvulos en la mujer. Ustedes saben que los ovarios nacen con una cierta cantidad de óvulos inmaduros. Y poco a poco, cada vez se van desarrollando unos cuantos. Pero como no se pueden autorrenovar, se van consumiendo hasta que a cierta edad ya se acabaron todo. Se acabó, ya no hay más óvulos, ¿no? Y viene la menopausia en la mujer, ¿sí o no? Entonces, si fuera así, se nos acabarían las células madre en algún momento, pero no es así. La célula madre tiene esa capacidad de autorrenovación, por lo cual siempre mantiene una cierta cantidad, ¿no? Entonces te dicen, o sea que yo todavía tengo células madre, ¿o no? ¿Tenemos ahorita células madre o no en la médula ósea? Por ejemplo, ¿hay o no hay? Claro, hay. Claro, es una pequeña cantidad, pero existe. Y en eso se basa, jóvenes, el fundamento para hacer el trasplante de médula ósea, ¿no? Cuando se hace un trasplante de médula ósea, ¿qué cosa es lo que se le saca al donante? Porque en todo trasplante siempre hay un donante y hay un receptor, ¿no es así? ¿De acuerdo? Bueno, si en un trasplante renal al donante le sacan su riñón y ese riñón se lo ponen al receptor, ¿no es cierto? En un trasplante de médula ósea, ¿qué cosa le sacan al donante? Claro, teóricamente le tienen que sacar médula ósea, ¿no es cierto? Médula ósea. Pero de la médula ósea no van a sacar todas las células, solamente sacan células madre. Sacan células madre de la médula ósea y esas células madre de la médula ósea se la ponen al receptor. En eso consiste el trasplante de médula ósea. ¿De acuerdo? Claro, lógicamente extraer células madre es un proceso complejo, no es tan fácil, porque como son tan escasas en la médula, existe una tecnología muy avanzada que permite que cuando tú le conectas mediante un catéter, le conectas al donante, la sangre sale y va hacia una máquina de aféresis, ¿no? Esta máquina de aféresis se programa de tal manera que selecciona solamente las células madre. Tú la puedes programar a esta máquina para que, por ejemplo, extraiga solamente, por decir, glóbulos rojos. No, solamente quiero que saques glóbulos rojos. Ya. O la puedes programar para que saques solamente plaquetas. Por ejemplo, cuando alguien quiere donar plaquetas, que es un tipo de donación especial, también se le saca solo plaquetas, sin necesidad de sacarle glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Okay? Igual, en un trasplante de médula se le saca al donante, previas pruebas de compatibilidad, por supuesto, se le saca solamente células madre. Pero como son tan escasas las células madre, entonces este procedimiento de aféresis demora 3-4 horas, más o menos, demora la recolección de las células madre. ¿Ya? Y sacan una pequeña cantidad, la congelan a menos 70 grados y luego ya en otra fecha programada se la van a infundir al receptor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces esas células madre existen durante toda la vida prácticamente, ¿no? Ahora, en mayor cantidad, si queremos algún tejido donde haya pues una cantidad muy grande de células madre, eso es en el cordón umbilical, ¿no? Cuando nacemos nos cortan el cordón umbilical y muchas veces ese cordón se elimina, ¿no? Sí, perdón, ¿quiere decirlo?
Sí, te da leucemia. Claro, Mi hermano eso también estuvo de tiene moda un tiempo, ¿no? Estuvo de moda un tiempo que a todo recién nacido, en vez que botes el cordón umbilical, porque generalmente el cordón umbilical y la placenta se botan. Entonces dijeron, no, ¿cómo vamos a botar eso si eso es rico en células madre? ¿No? Entonces, se criopreserva. Hay personas que criopreservan su cordón umbilical. No, porque eso es rico en células madre. De tal manera que en algún momento en el futuro, por ejemplo, vamos a suponer que esta persona tenga un problema tipo una leucemia, un linfoma, algún tipo de, por ejemplo, una neoplasia de ese tipo de la sangre. Entonces, ya no va a necesitar de que el trasplante de médula ósea sea de otra persona. ¿De acuerdo? Porque en un trasplante de médula ósea, te queman tu médula ósea y te ponen la célula madre de otra persona. Pero siempre ahí hay el problema de compatibilidad. Encontrar a una persona compatible es complicado, no es tan fácil. Muchas veces hay personas que necesitan un trasplante de médula ósea, pero no encuentran un donante compatible. Porque pueden tener, muchas personas pueden querer donarte su médula, pero el tema es que tiene que ser una persona compatible. ¿De acuerdo? O sea, si es tu amigo, tu primo, está bien, pero de repente no es compatible. No es compatible. La mayor compatibilidad se puede dar entre hermanos. Entre hermanos. Si son mellizos o gemelos, más compatibilidad, ¿no? Pero a veces de repente pues no tienes hermanos, ¿no? O pensamos en otro tipo de familiar, padre, madre, primo, ya es un poco más lejano. Entonces, a veces no hay compatibilidad. Entonces, ¿qué mejor que en este caso, por ejemplo, si tú tuvieras tu cordón umbilical criopreservado y necesitas un trasplante de médula, entonces cogen las células madre que están criopreservadas y te lo ponen. Son tus propias células madre que lo están poniendo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es una alternativa y la célula madre pues se ha aprobado, y ahí lo vamos a mencionar, se ha aprobado para diferentes patologías, no solamente para temas de enfermedades de la sangre como leucemia, linfoma, sino también se ha aprobado, por ejemplo, en infarto, en pacientes que han tenido un infarto, ¿no? Y ha quedado alguna zona del corazón necrosada. Entonces se les ha infundido células madre, y esas células madre llegan hasta esa zona muerta del corazón y regeneran parcialmente, no totalmente, pero regeneran parte de ese tejido necrosado. También se ha utilizado, o se ha intentado utilizar, por ejemplo, en pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos se ha infundido células madre de personas sanas para redirigirlas hacia el páncreas, para ver si se recuerdan, por ejemplo, las células beta, que es lo que está ausente en un diabético. Entonces, se ha tratado de darle a la célula madre varios usos, ¿no? Varios usos. Y bueno, eso está definitivamente en investigación progresiva, ¿no? Poco a poco se pueden ir encontrando más utilidades, ¿no? Para estas células madre. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Luego, fíjate, cuando ya la célula madre pierde esa capacidad de autorrenovación, ya deja de llamarse célula madre y pasa a llamarse célula progenitora. Ya, las células progenitoras ya no tienen capacidad de autorrenovación, solamente tienen capacidad de división, ¿no? De proliferación. Y cuando ya pierden también esa capacidad de proliferación, se transforman en células de la progenie. Las células de la progenie ya son células altamente especializadas que ya no se dividen, ya no se autorrenuevan. ¿Estamos de acuerdo? En el caso nuestro, por ejemplo, serían los glóbulos rojos, por ejemplo, ya maduros, ¿no? Que circulan en la sangre. Ya los glóbulos rojos, por ejemplo, ya no se autorrenuevan, ya no se replican. ¿De acuerdo? Ya. ¿Ok? Serían células de la progenie. Bien. Entonces,
de acuerdo a la función que tiene, a la función que cumple, hay varios tipos de células madre. No existe un solo tipo, son varios tipos de células madre. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos célula madre totipotencial, pluripotencial, multipotencial, etc. Oligopotencial y unipotencial. Entonces usted dice, por ejemplo, célula madre totipotencial, pluripotencial, bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Si yo digo pluripotencial, yo digo multipotencial, es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Podrá ser similar, en algunos casos de repente lo utilizan como sinónimos, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo totipotencial, ¿qué significa? Toti, que puede dar origen ¿a qué? A todos los tejidos, a todas las células. Tiene la capacidad de transformarse en todas las células del cuerpo. Absolutamente en todas. ¿De acuerdo? Y si digo pluripotencial, la pluripotencial se puede transformar en muchas células, pero habrán algunas que ya no pueden transformarse. En muchas sí, ¿de acuerdo? En la mayoría. Y cuando es multipotencial, bueno, se podrá transformar en varias células, pero ya en otras tampoco, ya no. ¿De acuerdo? Solamente en varias. Y oligopotencial, no, esa ya solamente en algunas células se puede transformar. Y la unipotencial solamente en un solo tipo de célula, ¿no? En un solo tipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, la mórula, las células que están, por ejemplo, en la mórula, en la blastula, ¿no? Dan origen a cualquier célula, ¿no? A cualquier célula, de cualquier tejido del organismo. ¿Okay? La mórula puede ser el estadio de 2 células, 4 células, hasta 8 células. ¿Ya? Da origen a cualquier tejido. Entonces, este tipo de célula madre, ¿cómo se llamará? Si da o puede dar origen a cualquier tipo de célula. Toti. La multipotencial. No, toti. Totipotencial, muy bien. Totipotencial. ¿Ok? Entonces, célula de la mórula, luego cigote, son células madre totipotenciales. Totipotenciales. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, si yo cojo en este estadio, ya pasé de la mórula, la blástula, acá tenemos el estadio donde tenemos trofoblasto y epiblasto. Por ejemplo, si yo saco una célula acá del trofoblasto, esta también es una célula madre, ¿no? Pero ya esta célula del trofoblasto solamente dará origen a los anexos embrionarios, ¿no? Por ejemplo, el corio, el amnios, el saco vitelino, nada más. En cambio, si yo saco una célula madre de acá, del epiblasto, esta dará origen a células, por ejemplo, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, etc. O sea, esta célula del epiblasto, por ejemplo, podrá dar origen a una célula acá del corio, del amnios, ya no. Entonces, estas células del trofoblasto, del epiblasto, son células madre ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Pluripotenciales. Ya pueden dar origen a varios tejidos, pero ya no a todos. Ya no a todos. ¿De acuerdo? Luego se forman en el embrión las 3 hojas embrionarias. Ustedes las conocen perfectamente, ¿no? ¿Cuáles son? Endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ya? Estas células también son células madre. Multi. Pero si yo, por ejemplo, cojo una célula del endodermo, ¿ya? Una célula del endodermo, esa célula del endodermo, ¿a qué cosa puede originar? ¿A qué cosa puede dar origen? A células, por ejemplo, del pulmón, de la glándula tiroides, del páncreas y una que otra más, nada más, ¿de acuerdo? Si yo cojo una célula del mesodermo, Olivo. el mesodermo, ¿a qué cosa da origen?
a células del corazón, ¿no? Del músculo esquelético, De la dermis. los túbulos renales, La dermis. a los glóbulos rojos de la sangre, músculo liso, ¿de acuerdo? Y si cojo una célula del ectodermo, ¿a qué cosa da origen? A células de la piel, células, a las neuronas del cerebro, a las células que pigmentan la piel, por ejemplo, melanocitos, ¿de acuerdo? Entonces, estas células del endodermo, ectodermo, mesodermo, ¿qué serán? ¿Células madre de qué tipo? Multipotenciales. Multipotenciales. Dan origen a varios, ya no a muchos. Bueno, a unos cuantos, ¿no? A varios tejidos, pero ya no a todos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, entonces la célula madre hematopoyética, la pregunta es, la célula madre hematopoyética, ¿qué tipo de célula madre será? La que da origen a las células de la sangre, por ejemplo, que da origen a los glóbulos rojos. Sería uni. Es una célula del mesodermo, o sea, es una célula madre multipotencial. Multipotencial. ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Entonces, la célula madre hematopoyética, no. La que da origen a todos los elementos de la sangre, ¿no? Pregunta examen, ¿es una célula madre de qué tipo? Multipotencial. Multipotencial, ¿no? Es una célula del mesodermo. ¿Ok? Ahí está. El mesodermo da origen a células de la sangre. Células de la sangre. Bueno, ya vimos antes, ¿no? Que la célula madre de la sangre, hematopoyética, puede ser a su vez mieloide o linfoide. Ya, entonces, la stem cell, la célula troncal, digamos, es una célula multipotencial. La célula madre hematopoyética, estamos hablando de la hematopoyética. ¿Okay? ¿Tiene capacidad de autorrenovación? Claro, por ser célula madre. Pero cuando ya da origen a la célula progenitora o transitoria, pierde esa capacidad. Pierde la capacidad de autorrenovación, solamente mantiene su capacidad de división. Eso sí lo mantiene. Y cuando se transforma en una célula precursora, o célula encomendada, también se llama, la célula precursora ya pierde capacidad de autorrenovación y también pierde capacidad de división. Lo que sí va a mantener es su propiedad de diferenciación. ¿Qué significa eso? Que se va a ir transformando. O sea, ya no se va a autorrenovar, ya no se va a dividir, solamente se va a transformar. Solamente se va a ir transformando en una célula cada vez más especializada. Eso se llama diferenciación. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver más claramente con el ejemplo que vamos a poner. Y producto de esta diferenciación, mira, esta célula se transforma en otra célula totalmente distinta, que ya su tamaño, sus características, su contenido, ya está adaptado a la función que va a cumplir. Está adaptado a la función que va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sangre, los glóbulos rojos, ¿qué función tienen? Bueno, ya lo vimos en la clase anterior. Una de sus principales funciones es transportar oxígeno, ¿no es cierto? Para que un glóbulo rojo pueda transportar oxígeno, tiene que tener hemoglobina, tiene que tener una forma adecuada, ¿no? Un tamaño adecuado, todo. ¿Y a partir de quién se forma el glóbulo rojo? A partir de una célula precursora que se llama proeritroblasto. El proeritroblasto, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, ¿tiene capacidad de transportar oxígeno? No, porque todavía no tiene hemoglobina. Entonces, en este proceso de diferenciación que se va a realizar, ahí es donde se va a comenzar a producir, se va a comenzar a transformar esta célula
El pronicloblasto va a sintetizar hemoglobina, va a perder las organelas, va a perder el núcleo, porque el glóbulo rojo ya no tiene el núcleo. Entonces pierde el núcleo, o sea, se va diferenciando. Se va diferenciando hasta quedar como glóbulo rojo, tal y como lo conocemos, con su hemoglobina adentro y transportando oxígeno. Ese es un proceso de diferenciación. Y cuando ya alcanza la forma final, ya ahí queda, ¿no? Como glóbulo rojo, ahí queda. Ya llegó a su maduración final. Adquiere capacidad funcional. O sea, ya va a desarrollar la función para la cual está encomendado. Por ejemplo, transporte de oxígeno. ¿Dejo entenderlo? ¿Ya? Ahí adquiere esa capacidad. Bueno, entonces acá tenemos la célula hematopoyética, la stem cell, ¿no? Célula hematopoyética, y hemos quedado que esta es una célula ¿de qué tipo? Multipotencial, porque es de origen mesodermo, ¿no es cierto? Este stem cell, dijimos, se va a transformar luego en una célula mieloide o en una célula linfoide, ¿ya? Pero esta célula mieloide y linfoide ya no son célula madre, ya son células progenitoras. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre célula progenitora y la stem cell? Que ya va perdiendo su capacidad de autorrenovación, ¿no? Va perdiendo su capacidad de autorrenovación y va generando capacidad de división, ¿ya? ¿Ok? Y luego, miren bien, la célula mieloide, en realidad es unidad formadora de colonias mieloides, va a dar origen a unidad formadora de grandes colonias eritroide, unidad formadora de grandes colonias megacariocítica, unidad acá formadora de colonias granuloconocíticas, tiene unos nombres así meos largos, unidad formadora de colonias basófilas, unidad formadora de colonias eosinófilas, por ejemplo, siguen siendo células progenitoras. Y luego, por ejemplo, acá se forma el eritroblasto. A partir de la unidad formadora de grandes colonias eritroides, se forma el eritroblasto, que luego, ya posteriormente, da origen a eritrocitos. El megacardioblasto que da origen a plaquetas, el monoblasto que da origen a monocitos, y así, ¿no? Así. Estas de acá, estas células que están en esta columna son las células precursoras. Células precursoras, ¿no? Que solamente va a dar origen ya a un solo tipo, a un solo linaje celular. Ya son direccionadas a un solo linaje. Y las reconocemos porque su nombre siempre termina en blasto. ¿Ya? Acuérdense ustedes. El nombre de las células precursoras siempre termina en blasto. O sea, tenemos eritroblasto, megacardioblasto, monoblasto, mieloblasto, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la célula precursora, ¿en qué se diferencia de la progenitora? Y ya perdió, mira, la célula precursora ya perdió la capacidad de autorrenovación. Claro, ya no tiene. Lo tenía solo la stem cell. La célula progenitora más o menos. Pero la célula precursora ya no tiene. Ya no tiene capacidad de autorrenovación. ¿Y tiene capacidad de división? Sí. O sea, hacer mitosis. Lo tiene la célula progenitora, lo tiene la célula precursora. Capacidad de división. Pero cuando ya llegan a ser células de la progenie, células diferenciadas, ¿no? Ya pierden también, fíjate, la capacidad de división. Ya no se divide. Ya no se divide. El glóbulo rojo, por ejemplo, ya no se divide. Ya no se divide. Ok. Se autorrenueva menos. Pero sí ya es una célula altamente diferenciada. Ya es una célula altamente diferenciada. Por ejemplo, si te pregunto, en el organismo
¿Qué otra célula, aparte del glóbulo rojo, transporta oxígeno? A ver, en nuestro cuerpo, aparte del glóbulo rojo, ¿qué otra célula transporta oxígeno? Ninguna más. Es la única. La única célula, claro. La única célula que transporta oxígeno es el glóbulo rojo. Es una célula entonces altamente especializada, altamente diferenciada. Nadie más cumple esa función. Nadie más cumple esa función. ¿De acuerdo? Y es por eso que ya pierde también su capacidad de diferenciación, de reproducción. ¿No? Son células altamente especializadas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esto es lo mismo. ¿No? Esto es lo mismo. Solamente que aquí, en este esquema, todo este esquema es del hematopoiesis. Esquema completo del hematopoiesis. Acá le hemos agregado algunos elementos estimulantes. O sea, este proceso necesita, para que se realice, necesita estímulos. Necesita estímulos. Y de la intensidad de estos estímulos depende también la velocidad con la cual se realiza. Habrá momentos, ¿no?, que necesitamos que la hematopoiesis se acelere. Otros momentos de la vida en que necesitamos que, bueno, no mucho, ya un poco menos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos se tiene que incrementar la hematopoiesis? ¿Cuándo necesitaremos que se acelere todo este proceso? ¿En qué casos? Por ejemplo, al donar sangre. Claro, muy bien. Al donar sangre, porque al donar sangre pierdo bruscamente un volumen considerable de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la médula ósea? Dice, oye, nos han sacado un montón de sangre ahorita. Entonces, acelera, ¿no? Acelera. Tenemos que reponer. Aquello que se ha perdido, hay que reponerlo. Entonces, más o menos se calcula que en cada donación de sangre uno pierde de 1 gramo a 1,5 gramos de hemoglobina, aproximadamente. O sea, si tú, por ejemplo, que has donado, llegaste a la donación, antes de donar te tienen que chequear tu hemoglobina. Claro, básico. Si, por ejemplo, el caballero va a donar sangre y le encuentran que tiene 12 gramos de hemoglobina, digamos, por ejemplo, ¿le darías pase para que done? Bueno, tiene 12 gramos de hemoglobina. Él dice sentirse bien. ¿Tiene un problema? No. Soy deportista, todavía estoy al 100%. Pero tiene 12 gramos de hemoglobina. ¿Le das pase para que done o no? No. Muy bien, no. No le podemos dar pase para que done. No. ¿Por qué? Claro, es lo que estamos diciendo. Si yo hago donar a esta persona que tiene 12 gramos, le va a bajar a 11. Es muy bajo, pues. Es muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos hablando de que le vas a provocar una anemia. Entonces tampoco, la donación no te va a perjudicar. Entonces, esa es una condición, un requisito. Cuando vas a donar, un varón tiene que tener 14 gramos de hemoglobina como mínimo y la mujer 13. ¿De acuerdo? Así quieras donar y, por ejemplo, te encuentran 12 gramos, no te van a dejar donar. No te van a dejar donar. ¿De acuerdo? Porque ya estarían atentando, pero es mi mamá la que necesita operarse y me han dicho, el médico me ha dicho que si no deposito sangre, no la van a operar. No, pero tiene su hemoglobina baja, no importa, yo me siento bien, sáquenme nomás como sea. No, pues no te van a aceptar jamás, porque en ningún banco de sangre van a atentar contra tu salud. Claro, y el sacarte sangre y ponerte anémico es atentar contra tu salud. ¿De acuerdo? Entonces, no te van a aceptar. ¿De acuerdo? Ya. Casos extremos ya que ya
supongamos que ya no tiene otros familiares, entonces ya recurren a la asistente social ve el caso y bueno, el banco de sangre le puede prestar sangre al paciente para que pueda operarse y con el compromiso, firman ahí un compromiso que posteriormente van a traer un donante. Eso generalmente hacen en un banco, pues se llama banco de sangre, ¿no? Porque tú vas y también te pueden prestar, así como un banco te presta plata, el banco de sangre también te puede prestar sangre, con la condición que devuelvas en un tiempo determinado, ¿no? Por eso que cuando usted dona sangre al banco de sangre se dice depósito, el paciente ya depositó la sangre, como que vas al banco y depositas dinero, así, en esos términos se habla, ¿no? ¿Okay? Lo que le decía es que hay factores estimulantes. Hay factores estimulantes. Hay, por ejemplo, la trombopoietina, interleuquinas, interleuquina 5, interleuquina 6, factores estimulantes de colonias. Y estas, en general, la eritropoietina, por ejemplo. Todas esas moléculas se llaman citoquinas. Esas citoquinas son estimulantes de la hematopoiesis. ¿Ya? Estimulantes. ¿Okay? Bueno, continuamos hablando un poquito más de la stem cell. De la stem cell. La stem cell entonces tiene ciertas características que no lo tiene ninguna otra célula. Por ejemplo, las stem cell son células que pueden mantenerse en un estado quiescente. ¿Ya? En un estado quiescente. ¿Qué significa eso? Que pueden mantenerse dentro del ciclo celular en el estadio G0. Pueden mantenerse ahí, en el estadio G0. ¿Ya? ¿Durante qué tiempo? En el estadio G0 pueden estar años, inclusive. Y uno puede morirse y la célula madre sigue en estadio G0, si es que no fue necesario que salga de ese estado. ¿Ya? Si no fue necesario que salga de ese estado. ¿Ok? Ustedes ya han llevado un médico de biología, ¿no? Ya llevaron, ¿no? Entonces, en biología les han hablado pues del ciclo celular, ¿no? ¿Verdad? El ciclo celular tiene pues el estadio G1, el estadio S, de la síntesis del ADN, el estadio G2, el estadio M, que es donde se hace la mitosis. Bueno, pero hay un estadio G0. Hay un estadio G0, que es cuando la célula se sale del ciclo celular. Se sale del ciclo celular, ¿no? Para mantenerse, digamos, en un estado quiescente. En un estado quiescente. ¿Qué significa eso? Que se encuentra en un estado latente, ahí, ¿no? Ahí está al pendiente, pues, que algo ocurra para activarse, pero está, por decir ahí, tranquilita, inactiva, ¿no? Es un estado quiescente. ¿Ya? ¿Okay? Ejemplo típico de una célula en estado quiescente son, por ejemplo, las células del hígado. Las células del hígado, ¿no? Los hepatocitos. Por ejemplo, las células del hígado están ahí, en un estado quiescente, y de repente, si tú nunca tienes ningún problema en el hígado, te mueres y seguirán ahí en estado quiescente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Si una persona, por ejemplo, sufre un traumatismo, digamos, un accidente de tránsito, y se produce una ruptura del hígado, te tienen que operar de emergencia, y debido a la hemorragia te tienen que sacar una parte del hígado. Eso ocurre a veces, ¿no? Por accidentes de tránsito que se acompañan de traumas abdominales, ¿no? Se golpearon con fierro o algo, entonces se rompe el hígado, se parte el hígado y hay una hemorragia de nervios. Entonces al cirujano no le queda otra cosa que sacar una parte del hígado, ¿de acuerdo? ¿Okay? Para salvar la vida al paciente. Entonces, ¿qué pasa con ese hígado?
le sacaste un pedazo. Entonces las células del hígado se dan cuenta y dicen, uy, o sea que nos han sacado un pedazo. Nos han sacado un pedazo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que salir de nuestro estado quiescente, ¿no? Y comenzar a reproducirlo para tratar de regenerar en algo, ¿no? Regenerar en algo esa parte que nos han sacado. Entonces, en ese caso, ahí está el estímulo para que la célula salga de ese estado quiescente. Sale del estado quiescente y comienza a querer regenerar, ¿de acuerdo? Hasta que lo logra. Pero hay otras células que no. Hay otras células que no tienen esa capacidad. Por ejemplo, las neuronas o las células musculares. No tienen esa capacidad. Qué bueno fuera. Claro, qué bueno fuera que la neurona pudiera estar en estado quiescente, cosa que cuando me sacan un pedazo del cerebro se regenere. Pero las neuronas no tienen esa capacidad. Las células musculares tampoco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las células madre también tienen otra característica, que carecen de marcadores de diferenciación específicos. Marcadores de diferenciación son los llamados CD, Cluster Determination. Esos marcadores se encuentran en la superficie de la célula, en la membrana. Son proteínas que te permiten, a ver cómo les explico, que te permiten reconocerlas. Es como, por ejemplo, que ustedes tienen un photocheck, ¿no? Tienen un photocheck. Entonces, yo, por ejemplo, no te conozco, pero si veo que tienes un photocheck, a ver, eres estudiante de la Ricardo Ramos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo también puedo tener, por ejemplo, mi photocheck de salud, lo tengo acá colgado. Ustedes no me conocen, pero viéndome el photocheck, usted trabaja en salud, entonces ya te reconozco. ¿Cómo te reconocí? Porque tengo un marcador que permite que otras células te reconozcan. Así, nuestras células también tienen marcadores. Por ejemplo, las células del músculo esquelético. Las células del músculo esquelético todas tienen miogenina. La miogenina. Ese marcador solamente lo tienen las células musculares esqueléticas. Ninguna otra célula. Entonces, si yo en un examen detecto una célula que tiene miogenina, ¿qué significa? Que es una célula muscular esquelética. ¿De acuerdo? Así también los glóbulos rojos tienen un marcador que se llama glicoforina A. Glicoforina A. Y ninguna otra célula del cuerpo tiene ese marcador. Ese es su photocheck, por decir, del glóbulo rojo. La glicoforina A. Entonces, ¿te ven? Glicoforina A. Entonces tú eres un glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aplicando ese criterio, ¿cómo reconocemos a la célula madre? A ver, si es la célula madre, ¿cómo reconocemos que es célula madre? ¿Tendrá algún photocheck? Algo. Escucha, la célula madre tiene como 50 photochecks. Entonces, ni hablar, o sea, no te puedo reconocer. O sea, eso significa, ¿ves? Mira, ¿cuántos marcadores tiene la célula madre? C24, C45, C105, tiene un montón de marcadores. Entonces, no tiene ningún marcador específico. ¿Me dejo entender? Porque es una célula todavía totalmente indiferenciada. ¿Ya? Totalmente indiferenciada. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué otra propiedad tiene la stem cell? Ya dijimos una, que puede estar en estado quiescente, ¿no? Segunda propiedad, que no tiene marcador específico. Tiene un montón de marcadores, pero no tiene ninguno específico. ¿Qué otra propiedad tiene la célula madre?
tiene la potencialidad de proliferar por tiempos prolongados. La célula madre, desde que nacemos hasta que morimos, tiene la capacidad de seguir proliferando y dando origen a nuevas células, por tiempos prolongados. ¿Qué más? Tiene la capacidad de mantener la población en un número relativamente estable a través del mecanismo de división asimétrica o autorrenovación. O sea, mantiene, a pesar que da origen a otras células, pero su población de célula madre siempre se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Qué otra característica? Cuando se divide la célula madre, ¿a qué da origen? A células progenitoras. Acuérdense en la secuencia. La célula madre da origen a células progenitoras. La célula progenitora da origen a células precursoras. Y las células precursoras ya dan origen a las células de la progenie o diferenciales. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces tiene capacidad de autorrenovación, pues es la célula madre hematopoyética. Estamos hablando de la célula madre hematopoyética. Es hemos quedado en que es multipotencial, ¿no es cierto? Es multipotencial. Tiene una movilidad muy escasa. Y mira, en la médula ósea, hay una célula madre por cada 10.000 células. Por cada 10.000 células. Esa es la proporción. Tiene la propiedad de estar en un estado quiescente, gran potencial de proliferación y tiene abundantes receptores para citoquinas y proteínas de adhesión, ¿no? Ya habíamos explicado el estadio G0, ¿no? G0, el cual representa el estado quiescente dentro del ciclo celular. Bueno, para que la célula madre cumpla sus funciones necesita siempre un factor estimulante. No, la célula madre de por sí no va a diferenciarse, no va a transformarse en algo si no recibe un factor estimulante, ¿no? ¿Ok? Para todas las funciones que puede realizar, supervivencia, para la proliferación, para su diferenciación, para la inhibición de la maduración o para la estimulación funcional, para cualquiera, siempre requiere un factor estimulante. Bueno, esto es lo mismo del hematopoiesis, incluyendo las citoquinas que estimulan cada uno de las etapas del hematopoiesis. Hay factores estimulantes del hematopoiesis y también hay factores inhibidores, ¿no? Factores estimulantes, por ejemplo, que actúan en la parte inicial del hematopoiesis. Por ejemplo, acá. ¿No? Acá. En la parte inicial, cuando recién de stem cell, la interleuquina 1, interleuquina 3, interleuquina 6, actúan en la parte inicial. Hay otros que actúan en la parte final. Por ejemplo, refiriéndonos al glóbulo rojo, la eritropoyetina. La eritropoyetina es un estimulante, pero ya de la etapa final. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere este cuadro. Factores que estimulan la hematopoiesis al inicio. Interleuquina 3, interleuquina 6, 11, etc. Estimulan a la defensa. Después, acción intermedia, que estimulan a la célula progenitora. Interleuquina 3, factor estimulante colonias. Y acción tardía, ya en la parte final del hematopoiesis, ¿no? Que actúa ya sobre la célula precursora. Por ejemplo, tenemos la thrombopoietina, la eritropoyetina, etc. O sea, estas citoquinas actúan en diferentes etapas del hematopoiesis. Y así como hay
factores estimulantes, también hay factores inhibidores que frenan el hematopoiesis, ¿no? Porque tampoco se puede estimular, pero si ya le dije, una pérdida de sangre, se estimula la hematopoiesis hasta recuperar la cantidad de hemoglobina, de glóbulos rojos que debo tener. Y ahí se frena. Porque tampoco no vamos a pretender que se forme más de lo que se debe tener. Porque si el hematopoiesis no tuviera un freno, entonces simplemente se seguiría produciendo más glóbulos rojos y más hemoglobina. Mucha que nuestra hemoglobina seguiría subiendo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nos iríamos hacia la policitemia. Entonces, hay un freno. Cuando ya tenemos una cantidad adecuada, entran a tallar los factores inhibidores, ¿no? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la proteína inflamatoria del macrófago, el interferón gamma, etc. Bueno, les dije que en el recién nacido, ¿no? Habíamos hablado ya, ¿no? Del recién nacido, la médula ósea roja se encuentra en todos los huesos, ¿no? En todos los huesos, tanto en el hueso esponjoso como en el hueso cortical o hueso, ¿no? Hueso trabecular, ¿no? En todo el hueso. ¿Ok? Y hasta los 5 o 6 años. A partir de los 5 o 6 años de edad, ¿qué va a ocurrir? Ya, la médula ósea roja se va a comenzar a transformar ¿en qué? En médula ósea amarilla. Poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. De tal manera que en el adulto, fíjate tú, ¿no? En el adulto, acá, las zonas que están en amarillo, la parte de los huesos que ya tienen médula ósea amarilla, y la parte roja, donde todavía hay médula ósea roja, ¿no es cierto? En un adulto. Entonces la pregunta es, ¿en qué huesos nosotros todavía tenemos médula ósea roja? ¿Ah? ¿En qué huesos? Bueno, acá, mira, en la pelvis, ¿no? ¿Dónde más? En las vértebras. Muy bien, ¿qué más? En el cráneo, muy bien, la mandíbula, ¿no? La mandíbula, ¿qué más? Acá en el esternón, mira, en las costillas también un poquito, la parte de afuera de las costillas, ¿no? ¿Qué más? En el húmero, en las escápulas, un poquito, ¿no? En las escápulas, clavículas, en el fémur también, en la parte proximal del fémur, ¿no? ¿Ok? Pero ¿dónde más? ¿Dónde hay más médula ósea roja en el adulto? ¿Dónde más? En la pelvis, muy bien. En la pelvis está el 34%. Entre la pelvis y las vértebras está más de la mitad de la médula ósea roja, ¿no? Este es en el adulto. Esto es en el adulto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo saco un poquito de médula ósea, del esternón, digamos, acá? Saco un poquito de médula ósea, ahí está, lo veo al microscopio, tiene bastante grasa, estos son glóbulos de grasa, y digamos que esto lo veo a mayor aumento, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Son células precursoras, tanto de la línea roja como de la línea blanca, pero más tenemos precursores de la línea blanca, o sea, de los leucocitos, de los glóbulos blancos. Hay en mayor cantidad, más o menos 3 veces más que las células que dan origen a los glóbulos rojos, que son estas de aquí. Estas células de acá, esta de aquí, por ejemplo, esta de acá, eso se llaman normoblastos, que son los que dan origen a los glóbulos rojos. Y los demás, este de acá, este de aquí, este de acá, por ejemplo, este de acá, este de aquí, son células
precursoras de glóbulos blancos, de leucocitos. Entonces, se cumple que a nivel de la médula ósea hay 3 veces más elementos precursores de la serie blanca que de la serie roja. ¿De acuerdo? Es pregunta de examen. Pregunta de examen. Y si yo le saco a una persona sangre de acá, de una vena, ¿no? De una vena, lo que es la sangre periférica, entonces acá ¿qué cosa vamos a ver? Aquí vamos a ver todo lo contrario. Todo lo contrario. En la sangre periférica, ¿qué es lo que predomina? Glóbulos rojos. O sea, la serie roja predomina en la sangre periférica. Y la serie blanca, ve acá y ya no se ve ni un leucocito. No se ve ni un leucocito. Estos elementos pequeños que ves acá son plaquetas. Pero no se ve ni un leucocito. Son escasos. Son escasos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da este fenómeno? Ya se lo vamos a explicar dentro de un rato. Mira, esta es la proporción. Esta es la proporción normal. Esta es la proporción normal de células en la médula ósea. ¿Ve? La proporción es 3 a 1, más o menos. 3 a 1. ¿Ya? Y ya hemos dicho que la célula madre, más o menos hay una célula madre cada 10.000 células. Esa es más o menos la proporción. Cuando yo tengo una célula madre que quiere diferenciarse, ¿cómo sabe una célula madre, por ejemplo, que tiene que diferenciarse en célula mieloide, en célula linfoide, que tiene que transformarse en glóbulo rojo? ¿Cómo sabe? Si todas las células madres son semejantes. En que la célula madre reciben factores estimulantes. Y los factores estimulantes van a ser muy diferentes dependiendo del tejido donde se encuentran. ¿No? Dependiendo del tejido donde se encuentran. Por ejemplo, en la médula ósea, dentro de la médula ósea, hay una serie de otros elementos. Hay una serie de otros elementos celulares. Por ejemplo, hay osteoblastos, hay fibroblastos, ¿no? Etcétera, que van a producir, hay células endoteliales, que van a producir una serie de moléculas, citoquinas, que van a estimular a la célula madre. Y la célula madre, al recibir esos factores, va a entender que el lugar donde se encuentra es la médula ósea. ¿Estamos de acuerdo? Si estuviera en otro tejido, muy diferente, recibiría otros factores. Entonces, por ejemplo, si está en el corazón, si está en el páncreas. Pero si está en la médula ósea, va a recibir los factores estimulantes que ya les dije en delante. Interleuquina 3, interleuquina 6, ¿no es cierto? ¿Ok? Y va a entender que está en la médula ósea. Y por lo tanto, tiene que dar origen a glóbulos rojos, a glóbulos blancos, plaquetas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, el entorno de las células madre se conoce como el nicho adecuado, ¿no? ¿Ok? Y estas células que están en este nicho producen una serie de factores. Eso se considera, las células que no forman parte de las células de la hematopoiesis se consideran células del estroma. Células del estroma son células que no forman parte de las células de la hematopoiesis, pero que están ahí, produciendo una serie de factores estimulantes o también inhibidores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay factores derivados de los osteoblastos. Los osteoblastos comienzan a producir una serie de factores, ¿ya?, para estimular a las células madre. Tenemos citoquinas clásicas como interleuquina 1, interleuquina 3, interleuquina 6, citoquinas específicas como el factor STIM, CD117, factores estimulantes de colonias y hormonas como la eritropoyetina, la trombopoyetina. Todos son factores estimulantes. Factores estimulantes. Ahí está. ¿Eh? Por ejemplo, los fibroblastos producen todos estos
todos estas citocinas. Los osteoblastos también producen esto, los osteoblastos, los linfocitos, y los macrófagos. Los macrófagos también producen sus propias citoquinas, todas estimulando la hematopoiesis. La hematopoiesis, ¿dónde se realiza? Exclusivamente en la médula ósea, en el adulto. No se realiza. ¿En la sangre se realiza hematopoiesis? ¿En la sangre periférica? No se realiza en la sangre periférica. ¿Por qué? Porque las células madre nunca van a salir a la sangre periférica. Nunca van a salir. Por su tamaño. Por ejemplo, la célula precursora, por darte un ejemplo, ¿no? La célula precursora que da origen a las plaquetas es el megacariocyto. El megacariocyto. Este megacariocyto, ¿habrá alguna posibilidad que entre acá a la sangre? ¿Al vaso sanguíneo? No, porque es demasiado grande. ¿Se dan cuenta? Es una célula demasiado grande. Pero cuando ya las células ya están diferenciadas, por ejemplo el caso de los leucocitos, mira, o de los eritrocitos, fíjate tú, cuando ya se formó el glóbulo rojo, mira, su forma de disco bicóncavo le permite pasar entre los poros de la célula endotelial y se ubica dentro de los vasos sanguíneos. Igual ocurre con el leucocito. El leucocito tiene también esta propiedad, mira, de estirarse. Se estira, esa propiedad se llama diaperesis. Diaperesis. ¿De acuerdo? Se estira y pasa. Pasa por el poro de la célula endotelial y se ubica en la sangre, ¿no? ¿Pero esta célula podrá hacer eso o no? No, jamás. Demasiado grande. Ya, demasiado grande. Entonces lo que hace el megacariocyto emite unos pseudópodos, unas prolongaciones. ¿Ves? Y estas prolongaciones, nota tú cómo se comienzan a desprender, ¿no? Cómo se comienzan a desprender. Y estos fragmentos que se desprenden, estas son las plaquetas. Estas son plaquetas. ¿Ves? Por eso las plaquetas se originan a partir de megacariocytos. Bueno, esto es lo mismo, la hematopoiesis que ya hemos revisado. Entonces, es importante para el médico, por ejemplo, cuando tiene el médico alguna sospecha de que hay alguna enfermedad que compromete la médula ósea, para poder diagnosticarla, yo necesito, así como le saco sangre a una persona, en algunos casos se va a necesitar sacar médula ósea. En algunos casos. ¿Ya? ¿Okay? ¿En qué casos? A ver, piensen ustedes, ¿en qué casos se necesitará que a un paciente le saquemos médula ósea? ¿Leucemia? Claro, para diagnosticar una leucemia. Usted dirá, pero no, una leucemia, yo he visto de que le sacan sangre nomás de acá, le hacen una lámina y ahí ven la presencia de blastos, ¿no? Que es las células propias de una leucemia. Claro, puede ser, pero resulta que a veces hay leucemias que no, las células, esos blastos como son grandes, a veces no salen a la sangre periférica. Y uno le toma una muestra de sangre, lo ve y no ve mayor cosa. A veces una anemia sí puede ver, pero no ve las células propias de la leucemia, que son los blastos. No lo ve en sangre periférica. Entonces, y el médico sospecha que sí ese paciente puede tener una leucemia. Entonces, ¿qué hace? No le veo nada en sangre periférica, pero a mí me parece que este paciente tiene una leucemia, ¿no? Por sus síntomas. Entonces, ¿qué hace? Procede a sacar médula ósea. Y ahí sí vamos a ver. En la médula ósea sí vamos a ver a los blastos, que son las células propias de una leucemia. Entonces, ¿cómo sacamos la médula ósea? Por un proceso de aspiración. Un proceso de aspiración, aspirado medular se llama. ¿Ya? ¿Dónde lo hacemos? Bueno, donde haya más médula ósea. ¿Dónde hay más médula ósea? Lo vimos hace un rato. En la pelvis, ¿no? Entonces, generalmente lo hacen de acá, de la cresta iliaca. Lo echamos al paciente en decúbito ventral, ¿no? Le ponemos un campo, el
segmental, descubrimos la zona glútea, ¿ok? Y colocamos primero anestesia. ¿Ya? Colocamos anestesia que llega hasta el periósteo, ¿ya? Hacemos piquetes, entra la anestesia, esperamos unos 5 minutos que haga efecto la anestesia y luego procedemos a introducir, ¿no? Procedemos a introducir una aguja, pero no es una aguja cualquiera, porque tiene que perforar el hueso. Tiene que perforar el hueso, más o menos así. ¿Ven? Tiene que perforar el hueso para llegar a la parte, fíjate, ¿ves? Para llegar a la parte del hueso esponjoso donde está la médula ósea. Entonces es una aguja especial, es una aguja de aspirado medular, es una aguja gruesa, ¿de acuerdo? Entonces introduce el médico esa aguja y con una jeringa procede a aspirar, ¿no? Como estás viendo acá, ¿no? Procede a aspirar un volumen pequeño, no se necesita mucho. Y esa médula ósea la puede poner sobre láminas, hace extendidos, ¿no? Y luego lo colorea para poder observar al microscopio, ¿no? ¿Y qué cosa vamos a observar? Por ejemplo, esta es una médula ósea normal de una persona sana, ¿de acuerdo? Y esta es una célula anormal de una persona enferma, del paciente. ¿Qué diferencia ven ustedes entre lo normal y lo anormal? ¿Qué diferencia ven? Que acá cuando una persona está sana, normal, hay diferentes tipos de células. Por ejemplo, habrán eritroblastos, monoblastos, ¿no? Mieloblastos, megacardioblastos, varios tipos. Pero cuando una persona tiene una leucemia, por ejemplo, predomina ya un tipo celular. Puede ser si una leucemia hay leucemias mieloides, hay leucemias linfoides. Entonces, si es una célula mieloide, aquí van a predominar los mieloblastos. O si es linfoide, los linfoblastos, por ejemplo. Únicos, en gran proporción, en un porcentaje muy alto, más de lo normal. Entonces, mirando nomás, el médico ve esta imagen al microscopio, viendo nomás, esa es una leucemia. ¿De acuerdo? Mirando, el diagnóstico se hace de esa manera. ¿Ok? Bueno, entonces, la hematopoiesis tiene, ¿cuántas etapas dijimos? 3 etapas, ¿cuáles son? La etapa mesoblástica, la etapa hepática y la etapa mieloide, que es donde ya se produce la médula. Mira, la etapa mesoblástica, que es la primera etapa, empieza más o menos dentro del primer mes, más o menos dura casi hasta el 4.º mes, ¿no? La etapa mieloide. Luego, la etapa hepática empieza a partir del 2.º mes, ¿no? Tiene un pico al 4.º mes, 5.º mes, y de ahí va disminuyendo hasta el 9.º mes, ¿no? Hasta el final del embarazo. Y en la médula ósea se comienza a producir la sangre a partir del 4.º y 5.º mes, ¿no? Se comienza a producir cada vez en mayor cantidad. De tal manera que al momento de nacer, ya solamente se produce sangre en la médula ósea. ¿Ya? ¿Perdón? Se va a retirar, tiene el laboratorio. Bueno. Entonces, váyanse abajo. ¿Sí? Bueno, entonces nos quedaremos acá, pues, ¿ya? Nos quedaremos acá para no perjudicar a sus compañeros que se están retirando. ¿Ya? Entonces continuamos